está con nosotros ya Gabriel Villalba, analista político. Muchísimas gracias, Gabriel, por estar nuevamente con nosotros y siempre bienvenido al programa. Muchas gracias, Roby. No, la verdad que un gusto estar después de tanto tiempo. Sí, no se podía estar evidentemente de forma física, estábamos de manera virtual, pero ahora ya después de mucho tiempo de manera presencial. Como siempre, un gusto compartir contigo, con toda la gente que nos ve, que nos escuche, y con todo tu equipo acá del estudio. ¿Qué es mejor, Gabriel? ¿En vivo y en directo o por internet la entrevista? No, en vivo y en directo toda la vida, ¿sí? Es totalmente diferente. Lo que pasa es que la virtualidad nos ayuda también en momentos clave, estamos muy separados. Ponte que tú estés en el Alto y yo esté en La Paz, nos podemos interconectar, es la facilidad de la tecnología, pero toda la vida la presencialidad siempre va a ser pues de mayor alcance, de mayor naturalidad. Es una maravilla estar en estudio, presente, interactuar, interacción personal, ¿no? Es otra cosa. Claro, no se puede jalar los pelos uno cuando está por internet, y en directo es mejor. No, gracias, Gabriel, por estar con nosotros y volver a tomar la senda, oiga, de las entrevistas. Gabriel siempre nos visitaba, casero de la casa, Gabrielito. Gabriel, el día de hoy vamos a abordar un tema que preocupa al mundo entero, es de preocupación de toda la humanidad, creo, y más aún cuando hablamos de Israel, Palestina, la Franja de Gaza. Este conflicto que se ha vuelto a suscitar está en boga nuevamente y obviamente están pues en plena disputa, en plena pelea. ¿Qué análisis haces sobre esto que está sucediendo en Israel, Gabriel? Bueno, ha captado la atención mediática este último tiempo tras los ataques del grupo armado Hamas contra Israel, pero sin lugar a dudas es un conflicto de hace 75 años atrás, querido Roby. Recordemos la resolución 181 de Naciones Unidas, que es la única resolución mediante la cual se crea un nuevo Estado, el Estado de Israel. Es el único país, el único Estado creado, inventado por Naciones Unidas hasta la actualidad, desde la fundación de Naciones Unidas. Ese es un dato muy importante. Si recordamos, le pasé a tu producción un mapa histórico de Palestina, de la National Geographic. Podemos darnos cuenta cómo era el territorio de Palestina en 1947, y la misma National Geographic, ahí está, nos explica todo ese era el territorio palestino. Recordemos que este territorio estaba en permanente conflicto y era una colonia británica, un protectorado británico. En toda la expansión del Imperio Británico, era parte del territorio británico, lo que se llamaba Palestina. Recordar también que en Europa, aquella época, se estaba dando múltiples marcadas agresiones hacia los judíos. Ya entonces se crea lo que se denomina la sociedad sionista. Esta sociedad sionista comienza a emigrar, los judíos europeos que estaban siendo discriminados, violentados en sus derechos en Europa, en los países europeos, comienzan a migrar a este protectorado británico denominado Palestina, y comienzan a migrar a este territorio. La cantidad de judíos en Palestina va incrementando con los años y se va pidiendo en aquel entonces la corona británica, el imperio británico, que se crea un estado propio de los judíos. Es la primera idea que se tiene sobre el Estado de Israel. Posteriormente, en 1948, tenemos, y podemos pasar a una segunda imagen, donde están los territorios de Israel. Exactamente esa. Tenemos lo que ha acontecido desde 1947 hasta la fecha, ¿no? Esta creación del Estado de Israel después de la Segunda Guerra Mundial, en 1947-48, con esa resolución de Naciones Unidas, la resolución 181, crea el Estado de Israel, y desde esa época se comienzan a suscitar diferentes conflictos, la Guerra de los 6 días con los árabes, se comienzan a suscitar conflictos que llegan a expandir el territorio de aquel Estado inventado, el Estado de Israel. Y mira, tienen partido el territorio. Vemos la Franja de Gaza en la izquierda y vemos Cisjordania. Todo eso era territorio palestino. En realidad todo lo que está en azul era territorio palestino. Se llega a inventar el Estado de Israel. Las múltiples conflictividades bélicas, armadas. Tenemos la primera intifada, la segunda intifada, que son las protestas de los jóvenes palestinos contra el ejército de ocupación israelí. Comienzan a disgregar su territorio y en realidad lo parten.
parte del territorio palestino. Lo que tenemos a la izquierda es la Franja de Gaza, que está controlada por el grupo islámico Hamas. Hamas tiene una diferencia con la autoridad palestina que controla Cisjordania. ¿Cuál es la diferencia? Hamas, que ha atacado a Israel recientemente, no reconoce al Estado de Israel. No reconoce al Estado de Israel. En cambio, la autoridad palestina que controla Cisjordania, lo que está en la segunda imagen con naranja, sí reconoce el Estado de Israel y entra a negociaciones permanentes de carácter diplomático con Israel, y se entablan múltiples relaciones diplomáticas, ¿no? entre Cisjordania con el Estado de Israel, el Estado reconocido de Israel por Cisjordania. En cambio, Hamas no reconoce al Estado de Israel, y desde su fundación en 1947 hasta la fecha afirma que es un ejército de ocupación, un país inventado que ha venido a suplantar lo que es el territorio histórico de Palestina. Todo esto nos lleva a la tercera imagen, por favor. Le pediría amablemente a la producción, a las cifras. Estas son las cifras, querido Robbie, de las muertes de palestinos e israelíes en esta conflictividad desde hace ya 75 años. Este cuadro simplemente muestra desde la primera intifada, 1988, hasta el 2023, ¿no? Y tenemos pues todas las muertes, que no se puede llamar a todas luces una guerra, un conflicto armado, para nada, porque las cifras así lo demuestran. Los datos cuantitativos nos demuestran que este no es un conflicto armado. Si fuera un conflicto armado, una guerra en igualdad de condiciones, pues tendríamos cifras de muertos y heridos de casi similares. Estamos viendo que lo que estamos viviendo en Cisjordania, especialmente en la Franja de Gaza, en todo lo que era el territorio histórico de Palestina, representa una masacre a todas luces, un genocidio del ejército israelí, muy bien equipado y además financiado y apoyado por el ejército norteamericano, en contra de un pueblo palestino que trata de reivindicar lo que tenía anteriormente, su territorialidad, su cultura, sus usos, sus costumbres, incluso su religión. El Estado inventado, creado a través de Naciones Unidas a partir de la resolución 181, es el Estado de Israel, ha violentado incluso los derechos religiosos, querido Robbie, ha atacado mezquitas, ha atacado centros religiosos de los árabes, ha violentado abiertamente las libertades de los árabes. Entonces estamos viendo una suerte de agresión continua del Estado de Israel hacia el pueblo palestino. Pero los medios hegemónicos de comunicación lo único que brindan de información, yo diría desinformación, es el último ataque que ha tenido Hamas en contra del Estado israelí, y obviamente atrocidades que a todas luces, en conformidad con los derechos humanos, no se puede apoyar de ninguna forma. Pero tenemos que tener toda la reminiscencia histórica de las violaciones humanas sistemáticas, a los derechos humanos que ha cometido el Estado de Israel en lo que se denomina el campo de concentración a cielo abierto más grande del mundo, la Franja de Gaza, querido Robbie. Y además tenemos las violaciones de una población que está alrededor de los 2 millones de habitantes, y la mitad de esa población, la Franja de Gaza, son niños y personas de la tercera edad. Contra esa población vulnerable es que el Estado de Israel ha violentado sistemáticamente sus derechos humanos. Se afirma con categoría, querido Robbie, que se vive un apartheid, el último apartheid que seguimos viviendo, lo que vivieron en Sudáfrica, lo que vivieron el pueblo afroamericano en Estados Unidos, se está viviendo actualmente en la Franja de Gaza, porque los palestinos tienen que pasar 3, 4, 5 controles para ir a su escuela, para ir a un hospital, para ir a su trabajo. Entonces estamos viendo a todas luces una violación sistemática de los derechos humanos en la Franja de Gaza, y lamentablemente Naciones Unidas lo único que ha hecho ha sido inventarse el Estado de Israel. Sin embargo, no ha protegido los derechos humanos fundamentales de la población palestina, y no ha resuelto en lo más mínimo este conflicto que data, lo vuelvo a decir, desde 75 años, y estas son algunas de las cifras que he querido compartir con ustedes, querido Robbie. Gabriel, precisamente te iba a hacer esa consulta. ¿Por qué no entra en acción, o por qué no se preocupa de esto las Naciones Unidas? Bueno, el momento que se creó el Estado ficticio de Israel, mediante la resolución 181, únicamente 60 países eran miembros de Naciones Unidas. Entonces, obviamente, Gran Bretaña, en ese entonces Inglaterra, se negó a que Israel se conforme al Estado de Israel, igual que los países árabes. Inmediatamente después de esa resolución se generaron los conflictos armados con los árabes en aquella región, pero lamentablemente Naciones Unidas no tiene ese poder
se dice que tiene el ejército más grande del mundo. De hecho, cuando Naciones Unidas ocupa militarmente un territorio, lo hace con tanques y equipo blindado de color blanco. Eso da a entender que es el ejército de Naciones Unidas. Claro. Pero hasta la fecha Naciones Unidas, el ejército de Naciones Unidas, a partir de su brazo coercitivo, el uso de la fuerza, no ha intervenido en esta región. Y no lo hace porque representa Israel un enclave geopolítico para los intereses europeos y para los intereses norteamericanos en la región de Oriente Medio, en la región árabe. Entonces, obviamente, es un enclave geopolítico estratégico, el Estado inventado de Israel, para la geopolítica norteamericana, para la geopolítica europea, en función a los intereses, sobre todo el petróleo, ¿no?, que se tiene en los países árabes. Entonces, una conflictividad que tiene intereses de las grandes potencias hegemónicas, que no deja, pues, a todas luces, llegar a lo que se planteó en alguna ocasión, el territorio con los dos estados, ¿no? Un territorio con dos estados. Ahora tienes un territorio partido por la mitad, con una pequeña locación de Palestina, que es la Franja de Gaza, y otra pequeña locación que es Cisjordania. Es como si tuviéramos a Bolivia partida por la mitad. Entonces, desde esa forma gráfica tenemos que empezar a reflexionar también lo que acontece y lo que ha acontecido desde hace 75 años, lo que viene sufriendo desde hace 75 años el pueblo palestino, y que los medios hegemónicos de comunicación no le han dado importancia. No se refleja nada, sí. Gabriel, por ahí escuchaba comentarios cuando se sucedió estos últimos ataques, en un fin de semana. Escuchaba por ahí algún comentario, decía que este era el principio de una nueva guerra mundial. ¿Qué análisis haces sobre ese tema? De hecho, es una conflictividad de larga data. Se tuvieron guerras también calificadas como guerras en la Franja de Gaza. Se hablan de terceras guerras en la Franja de Gaza. Se estaría hablando de una cuarta guerra ahí en la Franja de Gaza, pero a todas luces va a tener que ver con la cantidad de países que se involucren en función a ello, ¿no? Los árabes ya han expresado su malestar, los países limítrofes con territorio histórico de Palestina han demostrado su malestar contra el ejercicio militar que está realizando Israel en contra del pueblo palestino. Estados Unidos ha manifestado abiertamente, y todo Occidente, lo que se denomina Occidente, Europa y demás en su conjunto, la mayoría de países europeos, diplomáticamente han demostrado y han calificado a Hamas como un grupo terrorista, ¿no? Se estaría hablando quizás, Robbie, de una guerra contra el denominado, entre comillas, grupo terrorista de Hamas. Para mí Hamas representa una facción del pueblo palestino. ¿Son terroristas? Para mí no lo son, Robbie. ¿Por qué? Porque el pueblo palestino, violentado con los antecedentes que te he narrado anteriormente, ha tenido dos caminos: la vía de la solución diplomática del conflicto, que es la que tiene Cisjordania, y la vía de la toma armada para la resolución del conflicto, que es el grupo armado de Hamas, ¿no?, que es una facción mucho más radical. Entonces, para mí ambas facciones son dos facciones, ambas del pueblo palestino, que han optado por caminos diferentes, pero que la desesperación de 75 años de ocupación de tu territorio obviamente va, pues, a articular una facción armada como es Hamas. Entonces son dos caminos diferentes que tratan de llegar a la confluencia de la recuperación de la territorialidad del pueblo palestino, que a todas luces creo que ya no se va a poder dar, Robbie. Israel ha durante 75 años violado sistemáticamente derechos humanos fundamentales, y Naciones Unidas no les ha dicho absolutamente nada, a pesar de múltiples resoluciones del Consejo de Seguridad, a pesar de múltiples resoluciones del Consejo Permanente de Derechos Humanos. Han hecho caso omiso a las resoluciones del derecho internacional público. Israel no respeta los principios del derecho internacional público, al igual que Estados Unidos. A Estados Unidos también le dijeron: el Consejo de Naciones Unidas no te autoriza para que invadas Irak, para que invadas Afganistán. Igual Estados Unidos invadió. Es lo que hace Israel con la Franja de Gaza. Se le niega todo el tiempo la acción militar, pero Israel a todas luces viola esos principios del derecho internacional público y vulnera a la población israelí, sobre todo a la población de la Franja de Gaza, ¿no?, ocupando también territorialmente territorios que eran históricos de Palestina. A ver, ya para concluir, Gabriel,
¿De qué manera afecta o no afecta a nuestro país este conflicto? Por supuesto que afecta, querido Robbie. Creo que ningún país del mundo, mucho más un país que se digna de ser un Estado social, democrático y constitucional de derecho como es el Estado boliviano, puede hacer caso omiso o vendarse los ojos ante una violación sistemática de derechos humanos fundamentales. Este no es un conflicto armado, Robbie, no es una guerra en igualdad de condiciones, es un genocidio que se está dando al pueblo árabe de la mano de un Estado inventado que tiene todo el poderío militar, que pues está, lo vuelvo a decir, perdón que sea tan reiterativo, está violando sistemáticamente derechos humanos fundamentales de niños, de personas de la tercera edad, está generando un apartheid. La cárcel más grande a cielo abierto de 2 millones de personas es la Franja de Gaza, querido Robbie. Entonces no podemos hacer caso omiso con ningún país del mundo, sobre todo Bolivia, dentro de la diplomacia de los pueblos, pues vendarnos los ojos ante esta atrocidad de violación de derechos humanos que estamos viviendo todos los días en la Franja de Gaza, en el territorio histórico de Palestina. ¿Habrá miras de solucionar algo? De hecho, la idea que se tenía en principio en aquel territorio que te mostraba en la primera imagen era pues el territorio con 2 estados, dividir ese territorio histórico entre el Estado inventado de Israel y el territorio histórico de Palestina. Eso no se ha podido dar porque Israel muy hábilmente ha colonizado, como lo has podido ver, y ha partido el territorio árabe, el territorio palestino en 2, un pedacito en la Franja de Gaza y el otro pedazo grande en Cisjordania. De hecho, la política oficial del Estado de Israel es exterminar la Franja de Gaza, tomar la Franja de Gaza, y de esa forma ya no tienes un territorio árabe partido. Tienes toda la territorialidad total del Estado de Israel y relegas a la otra parte que es Cisjordania, ¿no? A la otra parte del territorio palestino que es Cisjordania. Esa es la política oficial que tiene el Estado de Israel, el exterminio y la toma total de la Franja de Gaza. De momento, muchas organizaciones que velan por los derechos humanos están con los ojos pendientes en la Franja de Gaza, pero muy poco se puede hacer si no existe la voluntad internacional y sobre todo si no existe la voluntad del Estado de Israel de virar a 180 grados pues su política internacional con relación a la Franja de Gaza y con relación a lo que se está viviendo todos los días en el territorio palestino. Vaya, es lamentable de verdad lo que sucede, ¿no? En otro lado, allá, en Israel. Gabrielito, yo te agradezco que hayas podido estar con nosotros y nuevamente, bienvenido nuevamente al programa. No, gracias. Y será pues hasta la próxima cuando tengamos que informar también a la teleaudiencia de algunos aspectos que vienen sucediendo. Muchísimas gracias, Robbie. Gracias por la oportunidad de poder compartir lo que está aconteciendo en el territorio histórico de Palestina, lo que muchos medios ocultan o desinforman, y tú de forma muy comprometida con la verdad lo estás pues dando a conocer y dando la oportunidad para exponer lo que sufren desde hace 75 años los palestinos en aquel territorio ocupado por el Estado inventado de Israel. Ahí estuvo con nosotros Gabriel Villalba, analista político, hablándonos de este tema, de este conflicto que se ha suscitado nuevamente, lo decía Gabriel, 75 años que están casi con lo mismo. Y a ver, vamos solamente a guardar más noticias de lo que viene sucediendo en ese otro lado del mundo. Bien, vámonos a una pausa, me dije, ¿sí? Pausa, ¿no? Vamos a una pausa, enseguida estamos de retorno con más acá en el Dale la Vuelta a la Moneda. Gracias.